Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo a realizar la actividad número uno que se refería al análisis de los textos dados en el desarrollo. Dentro de de las lecturas voy a elegir la entrevista a Lino Castellani, que me parece muy interesante, particularmente en un tema de interés personal que tiene que ver con la visión de la educación física como parte de la cultura corporal de la sociedad. Por eso en la entrevista, Castellani primero destaca lo que es política pública gubernamental o no gubernamental, que la política pública se refiere a lo que es de interés público. Y es aquí donde la educación física, según manifiesta y según lo que particularmente vengo estudiando, tiene un avance o un cambio radical desde sus inicios y a partir de la década del 90, como destaca en este caso Castellani, con respecto a los objetivos, pasar de lo que es una educación física deportivista a una que se refiera a construir lo que es el cuerpo sujeto, esta idea de Merleau-Ponty, que fue tomando la educación física y que hizo que ampliara sus posibilidades, determinando, que me parece muy destacable, el final de esta entrevista, el concepto de práctica corporal. Una práctica corporal que se refiere no solamente a una actividad, a una receta para el desarrollo de una técnica deportiva, sino una práctica que se involucre en la persona. Esto tiene que ver con un pensamiento político, no partidario, político, en lo que es organizar la sociedad, en este caso una parte importante como es la educación y en particular la educación física, en los objetivos que busca aplicar. Esta idea de práctica corporal, como él desarrolla, tiene que ver y que se remonta a lo que las ideas de Paulo Freire, de ser político, de tomar una posición en lo que nosotros buscamos en la intervención con personas que formarán parte de la sociedad, qué le queremos inculcar, qué queremos formar de esa persona. Por eso me parece, y me quedo con esta idea de práctica corporal que el doctor desarrolla, pensando la educación física desde una manera holística, integral y significativa, sobre todo a las necesidades de las personas. Casualmente, y si bien yo elijo este texto, en el texto de Agustín Lescano, también denota esa década del 90 como la educación física empieza a gestionar desde una visualización más propia en la búsqueda de un objeto de estudio, donde se independiza del deporte, de la gimnasia, el tiempo libre, que no es todo lo mismo, sino que la educación física se empieza a gestionar desde su propio peso como formador de personas y enlazándolo con prácticas corporales que sean significativas a la cultura popular. Por eso me quedo con ese texto en el cual considero que el autor se posiciona en una educación física transformadora y de impacto para las personas y no una transmisión de conocimientos aleatorios relacionados al deporte o a las capacidades físicas, en donde a modo de receta se utilizan metodologías que son para todos y todas iguales, en cambio de hacer un análisis más profundo del impacto de la educación física en la corporeidad. Insisto que me parece que tienen puntos de relación el texto del Lescano, sobre todo en la parte final, con qué tipo de gestión de educación física, esto de pensar en dar aeróbics, como dice parte, en una idea de educación física empresaria y no en una educación física que sea una formadora de personas que tiene que encontrar su propio camino y en la que lo interdisciplinario, perdón, no venga en tomar cosas porque sí, sino adjuntarlas a las necesidades de la educación física.
Esta es mi primera observación en esta idea, y yo quiero hacer una aclaración, particularmente leyendo a Freire me costaba entender la política pensando en lo partidario, por eso lo nombraba antes, y pensando en la política como organizador de sociedad y posicionarse en lo que uno le interesa es fundamental para la práctica docente de una manera profunda y no solamente búsqueda de actividades aleatorias que hagan pasar el momento. Muchas gracias.